Gestión del riesgo, porque teníamos aquí muy presente esta audiencia preparatoria en el proceso penal contra Sandra Ortiz, la consejera presidencial para las regiones, que está pues metida hasta el cuello en este entramado de corrupción y que está esperando pues el proceso judicial. Hoy tenían el tema de la audiencia para presentar pruebas y se aplazó. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, la audiencia preparatoria se aplazó por petición de la defensa de Sandra Ortiz, el abogado Mauricio Camacho, que además pues Sandra Ortiz cambió de abogado, y el juez dio la razón a la petición y será para el 11 de febrero. Yo acá le he contado a usted que, y es clarísimo ya, que en este macro caso de corrupción, que hay muchas personas implicadas de diferentes niveles de gobierno, hay unos casos que van en quinta velocidad en carro y otros que van en burro, casi que en picapala. ¿Y según usted el de Sandra va en burro? No, ese va en Ferrari, es el que más rápido ha habido y son los datos. A Sandra Ortiz la imputa la Fiscalía el 29 de noviembre del 2024, es decir, ya cumplimos un año hace 3 días, por tráfico de influencias y lavado de activo, y la metió en la cárcel de una vez. Es decir, Sandra Ortiz ya casi va a cumplir 1 año de cárcel, mientras personas que son mucho más responsables por su nivel jerárquico, como los exministros Velasco y Bonilla, fueron imputados hace 5 minutos. Sí, acuérdese usted, para la gente que no sigue muy de cerca esto, ¿hace cuántos días fueron solicitados por cárcel para ellos? ¿Hace 3 días? Hace muy poquito. Empezando, sí. Los ministros de Interior y de Hacienda. Sí, y pues tendrá que avalarse esa medida de casa por cárcel, pero al final, porque yo le digo que son tiempos muy diferentes, porque es la misma fiscal, pues que es María Cristina Patiño, es el mismo grupo investigador, son las mismas pruebas, y sí, pues hace mucho ruido esta diferencia. Pero entonces vamos a lo concreto. Sandra Ortiz, hoy se van a practicar las pruebas, que es el proceso en el que el juez dice cuáles pruebas avala de un lado y cuáles no, pero el abogado Mauricio Camacho dice, oiga, yo no puedo defender a mi cliente porque no tengo las pruebas, el expediente no lo tengo completo. Entonces el juez le dice, perfecto, queda para el 11 de febrero, casi 3 meses. Entonces, pues me parece que sí es importante oír de la voz del abogado Camacho, que está un poco empezando en este proceso, porque él arrancó con otro abogado, a ver cómo ve el juicio de Sandra Ortiz contra la Fiscalía. Pues el abogado Mauricio Camacho está con nosotros. Gracias, abogado de Sandra Ortiz, por estar con nosotros. Bienvenido. No, a ustedes por el interés del caso. Buenos días, ¿en qué les puedo colaborar? Abogado, cuéntenos qué fue lo que pasó, por qué la Fiscalía no entregó estas pruebas, hace cuánto están solicitadas y qué viene en este momento entonces. No, mira. En contexto, la Fiscalía entregó todo el descubrimiento probatorio. La Fiscalía en este caso se dedicó a recoger, le decía yo en la audiencia, ahora que los conozco a ustedes, poco más o menos de 400 pruebas. Eso es un océano probatorio. Le decía yo a la juez que tiene más pruebas que el caso de Uribe. Está bien o mal, cada cual escoge su estrategia, pero para estudiar 400 pruebas en mes y medio y llegar a un juicio en igualdad de armas, pues es abiertamente imposible. O sea, usted tiene las pruebas, pero no las ha alcanzado a estudiar para estar preparado para esta audiencia. No, mira, las pruebas las tengo. El punto nuclear es el siguiente. Yo tengo que salir a conseguir mis pruebas. Solicité una audiencia de garantía. Les voy a poner un ejemplo muy sencillito. El concepto del prestamista. El concepto del prestamista es muy, muy importante, que es el que le da la plata al señor Schneider. Si logramos determinar que ese señor no tenía dinero, pues Sandra no puede transportar nada. Ese es el centro del debate. Yo solicité las celdas del número celular, la ubicación de este señor, el pasado 29 de octubre, dentro de otras 6 órdenes a búsqueda selectiva en base de datos. La juez de garantías, mal o bien, me negó a mí la posibilidad de ir a buscar eso, y yo tengo apelado eso, apelación que lleva 1 mes y no la han resuelto. Ante esa situación es abiertamente, se nota que la Fiscalía va a generar mucha ventaja, y por supuesto que sin todo el arsenal probatorio no vamos a ir a un juicio con la doctora Sandra Ortiz. Esa y otras pruebas que está buscando la defensa fue lo que se le planteó a la juez para que les diera la oportunidad, y en una igualdad de armas y en un escenario de garantías, poder oponernos. Imagínate 400 pruebas que lleva la Fiscalía. No sé si me hice entender. Abogado, en este caso hemos sabido que pues las celdas de ubicación del teléfono es cardinal en el tema probatorio. Ahí se ve si los involucrados estaban no en fecha, hora y lugar de los supuestos hechos. Usted ahorita nos decía que no les han dado acceso a las celdas de Schneider Pinilla.
¿no les han dado acceso a otras celdas o a otra supuesta ubicación de los involucrados? Me va a ser honesto que mi forma es. Las celdas de Snyder aparecen descubiertas por la Fiscalía. Nosotros necesitamos compararlas con lo que llaman prestamistas, para ver si fue cierto sí o no que se reunieron, y después llevarlo. No sé si ustedes conozcan, imagino que sí, el testimonio del señor Castro. Recuerden que de una manera absolutamente ilógica, este señor se reúne con Snyder en la Plaza España a entregarle 4.000 millones de pesos. ¿Quién se va a tomar un tinto, por Dios, en la Plaza España? Los que conocemos Bogotá. Pero independientemente de eso, necesitamos corroborar para lograr determinar que este señor, para las fechas que dice, no se reunió con este señor Snyder, y si ello es así, hace menos posible que este señor hubiera conseguido, escuche bien, 4.000 millones de pesos prestados y se los hubiera entregado, como dice la acusación, a Sandra Ortiz. Ese es un elemento nuclear, nosotros estamos tras de eso, y sin esos datos, por supuesto que yo no voy a propiciar un juicio en contra de la doctora Sandra Ortiz. Doctor Mauricio, para recapitular eso que viene diciendo usted en las dos últimas respuestas, una de las teorías que ustedes tienen, o que usted como defensa de Sandra Ortiz tiene, es que ese dinero no habría salido de un prestamista, es decir, el dinero del que se le acusa a Sandra Ortiz de haber llevado y entregado para una supuesta coima, no habría salido de un prestamista, e incluso que no hubo tal transporte, es decir, que ella no habría sido mensajera. Es más posible, Lina, creer que ni siquiera hubo dinero, porque la forma como explican el origen es abiertamente, perdón, yo soy absolutamente franco, es un chiste. La forma como el señor Pedro Castro informa que consiguió 4.000 millones de pesos y se los prestó a Snyder, que lo conocía hacía unos meses en la ciudad de Bucaramanga. Esta defensa llevará esa teoría al caso frente a otras circunstancias, y es más posible creer que ese dinero nunca existió. Y si no existió, pues Sandra Ortiz lo que transportó es una maleta, y transportar una maleta pues no es tipo penal en Colombia. Otra cosa, abogado, que trascendió en la parte de la audiencia esta mañana es que usted solicita la oportunidad de poder ir a entrevistar a Nicaragua, Managua, al señor Carlos Ramón González. ¿Cómo se hace ese trámite? ¿Ante quién se hace? ¿Quién le tiene que dar permiso? Y si lo ve posible, no sé, porque está en una dictadura, ¿no? Y está pues fugado. Ustedes recordarán que la Fiscalía sostiene en su autoría del caso que el señor Carlos Ramón, es el determinador. Es decir, es el autor intelectual el que determina a Sandra. Así aparece relacionado en el escrito de acusación. La defensa tiene interés en entrevistar al determinador. Ante las particulares, en comilla, negrilla, circunstancias de que este señor está en Nicaragua, en un asilo, yo le solicité a la Fiscalía una carta rogatoria. Después de algunos días, casi meses, me dijo que eso tenía que tramitarlo el Ministerio de Justicia, pero además tenía que ir a un juez de control de garantías. Yo le hice caso y fui al juez de control de garantías, y el juez me negó esa posibilidad de conocer a Carlos Ramón. Esa circunstancia está apelada, es otro argumento más con el que la defensa no puede ir en esa desigualdad a un juicio frente a otras particularidades, pero digamos que para contestar la respuesta, Sebastián, esa es la circunstancia. Pero le dijeron por qué no podía ir a ver a este señor, a Ramón González. ¿Le dijeron por qué no tenía ese permiso por parte del Ministerio de Justicia? Básicamente, como me mandaron primero a un juez de garantías, el juez de garantías dice que no se desarrolla un test de proporcionalidad en punto a la invasión de la intimidad, pero también ayer aparece en un recurso que yo interpuse, la juez de garantías, que tiene que llamar la atención, por Dios, tiene que llamar la atención de la opinión pública. Fue la misma juez, escuche bien, la misma juez que impuso la medida de aseguramiento. Entonces no solo ustedes, sino otras personas entonces me reclamarían a mí, venga, ¿y usted por qué entonces no la recusó? Les quiero decir a ustedes, no sé si lo conozcan, esta juez tercera de garantías, durante toda esa audiencia, 29 de octubre de este año, no encendió la cámara, circunstancia que yo hice relevante en el recurso de apelación. Si no le vi la cara, era evidente que yo no sabía quién estaba detrás de esa ventanita azul. Y esta señora me exige a mí unos requisitos que no aparecen en el Código de Procedimiento Penal, y es abiertamente arbitraria la forma como me niega el acceso a eso y a las celdas del prestamista y otras 6 circunstancia que por supuesto está en el recurso de apelación, que no ha sido resuelto por un juez penal del circuito en Palo Quemado.
Doctor Mauricio, según lo que usted dice, no se dejan entonces de cometer situaciones arbitrarias en este caso de Sandra Ortiz, porque ya se habían venido denunciando con anterioridad. ¿Cómo están los tiempos? En este caso ya se viene la vacancia judicial, y ¿cómo ve usted el hecho de que por lo menos a los exministros Bonilla y Velasco les pidan medida de aseguramiento en su casa, pero Sandra Ortiz tiene una medida de aseguramiento pues en un centro penitenciario? ¿Qué dice uno ahí? ¿Qué dice uno? Vamos a ser prudentes. Yo no tengo nada con el doctor Bonilla, los brazos no los conozco. Pero venga. Sí tiene que llamar la atención la manera como la fiscalía trata a unos y a otros. A mí chiquito me decían, la cuerda se revienta por lo más delgado. No hay derecho. Si no sale ese escándalo de Calarcá, no los imputan. Pero que yo no voy a referirme a si es o no idónea la medida, pero con un contraste que hace Lina en su pregunta, yo creo que en la pregunta está la respuesta. Y por lo menos si es un sabor agridulce al que a uno le queda frente a estas circunstancias, pero la Fiscalía sabrá manejar sus cosas. Yo escuchaba a la doctora Patiño las normas, inclusive constitucionales y supranacionales, con las que defendía no la intramural, sino la domiciliaria, y yo decía para mis adentros, y esas normas no la aplicaban a Sandra Ortiz, pero ese es un tema que debato de puertas para adentro. Sí, abogado Camacho, pues usted ha asumido un desafío importante y me parece interesante escucharle a usted su posición. Una última pregunta, ¿usted qué posibilidades ve de que su clienta pueda ser absuelta en medio de todas estas arbitrariedades, según usted mismo lo está diciendo, que se han presentado en el proceso? ¿Qué posibilidades me preguntas? Sí, señor. Póngalo, si es cliente mía, todas las posibilidades, y es cliente mío, y a partir de ahí, brillando ese ego que no me queda nada difícil, las posibilidades y la estructuración de los hechos jurídicamente relevantes y la manera como los compara la Fiscalía, las normas penales, dejan mucho que desear, y lo que tengo es mucha ilusión de ir a mi escenario natural, a un juicio, y tengo que decirlo a ustedes, la primera vez que salgo a medios de comunicación, llevo 3 meses en este asunto, no litigo en los medios de comunicación, pero ustedes verán a lo largo y despacito cuando se vaya ordenando la situación lo voy a decir a ustedes, el falso positivo que se creó frente a esta señora y la manera como la Fiscalía, ¿cierto?, le arrebató un sinnúmero de garantías fundamentales. Ello lo diré frente a su manera natural, pero tenga la plena seguridad que estoy absolutamente convencido que Sandra Ortiz va a salir absuelta de este caso. Abogado Mauricio Camacho, gracias por este tiempo y pues estaremos muy atentos a su escenario natural, a verlo en un juicio y pues le seguiremos en la historia. Feliz día para usted. Allá, nos vemos. No, a ustedes por el interés, mil gracias, chao. Pintoresco el personaje, ¿no? El abogado, sí, muy claro. Pues sí, y cogió el caso y lo arropó y vamos a ver, pues la justicia dirá quién tiene la razón. Y si Sandra Ortiz es culpable, pues que pague, acá ni más faltaba. No sé, pero si se trata de, creo que los que nos hemos puesto en la tarea de mirar este caso, el doble o tercero, 4 criterio que hay con el personaje según el apellido y según el puesto, y ya hemos hablado de Bonilla y Velasco mucho. Pongo, por ejemplo, otro nombre sobre la mesa, Luis Carlos Barreto, que trabajaba dentro de la unidad de gestión del riesgo. Luis Carlos Barreto era más o menos el calanchín, el de confianza de César Manrique dentro de la unidad, y está probado como les dieron toda la contratación de la unidad de gestión del riesgo. No solamente el señor hizo todo eso, probado, sino además al principio intentó sobornar a los abogados de Olmedo y de Snyder para dañar todo el caso, ofreciéndoles 13.000 millones. A este señor, la Fiscalía le ofrece un principio de oportunidad de 4 años y 9 meses, que fue avalado hace un mes. O sea, lo mega consienten, y a otros, como el caso de Sandra Ortiz y de otros, les dan con toda, de una manera inclemente. Entonces yo no entiendo por qué protegen a Bonilla, protegen a Carlos Ramón, que se fugó, y a otros les dan, entonces sí despierta muchas dudas que la Fiscalía en manos, pues la nueva delegada en manos de María Cristina Patiño tenga esta disparidad de criterios y según sea el apellido o cercano al gobierno, lo tratan con cariño, y según tiene otro apellido o tiene otro rol en el caso, sí le dan con toda. Jennifer, según mencionó el abogado, me parece, yo lo que creo que es interesante es la nueva línea de defensa que tiene Sandra Ortiz, la teoría que nos planteaba acá, que tendrán ellos que probar en juicio y digamos con todas las armas probatorias, de la posibilidad que no haya existido dinero, que Sandra Ortiz no haya transportado un dinero. Eso lo sabrán
ellos y lo demostrarán las pruebas, pero que hay un cambio de línea en la defensa la hay, y que este abogado, por ejemplo, esté pidiendo recursos como ir a visitar a Carlos Ramón González, bueno, en fin, otras pruebas que llevará al juicio de lo que ha venido estudiando, porque entiendo que el expediente que le entregaron pues se lo ha devorado para ir a defender a Sandra Ortiz. Pues será muy interesante de ver y entender hacia dónde va este caso, y que yo creo lo más importante es que los colombianos conozcan la verdad, porque claro, lo que duele de un escándalo de corrupción es que no se sepa la verdad y que quienes de verdad cometieron delitos no estén pagando. Lo que hayan cometido pues lo tendrán que pagar, pero eso solo lo dirá el desarrollo de las pruebas y del mismo caso. 400 pruebas, dice, tendrán que estudiar. Vamos a ver cómo le va al abogado Camacho, y a esperar a nosotros hasta el 11 de febrero de 2026 para esta audiencia preparatoria. Son las 12 del día, 42 minutos.